Bienvenidos a Explorando la Palabra, un estudio bíblico donde examinamos las Escrituras versículo por versículo para comprender mejor la verdad de Dios y aplicarla a nuestra vida diaria. En esta serie, estamos recorriendo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, una iglesia llena de dones espirituales, pero también enfrentando profundas luchas espirituales. En esta carta, Pablo responde a divisiones dentro de la iglesia, problemas morales, confusión doctrinal y preguntas muy prácticas sobre cómo vivir la vida cristiana en medio de una cultura que muchas veces se opone al Evangelio. A través de sus palabras, descubrimos que el mensaje de la cruz no solo salva, sino que también transforma nuestra manera de pensar, de vivir y de relacionarnos unos con otros. Así que, si tienes tu Biblia contigo, te invito a abrirla ahora mientras exploramos juntos la palabra de Dios. Si tienes tu Biblia contigo, me encantaría que la abrieras ahora en 1 Corintios capítulo 13. A veces los estudiosos se refieren a este capítulo como una digresión, y ciertamente parece interrumpir el curso de la carta. Pablo ha estado hablando de dones espirituales. El capítulo 12 trata de dones espirituales, y el capítulo 14 trata de dones espirituales. Pero aquí, en el capítulo 13, tenemos un poema, o un himno, o incluso una oda al amor. Y al principio no parece encajar. Pero si lo sigues hasta el final, verás que sí encaja. Él está interrumpiendo el hilo del argumento para establecer la prioridad correcta. A veces hay que poner el asunto en su justa medida antes de poder terminar la conversación. Y eso es exactamente lo que Pablo está haciendo aquí. Él dice, los dones son importantes. Absolutamente. Sigamos hablando de eso. Pero antes de hacerlo, permítanme recordarles lo que realmente importa. El amor realmente importa. Los dones son distintos. Los dones son temporales. Pero el amor es universal y el amor es para siempre. Así que preocupémonos por encima de todo por eso. El amor es el camino más excelente. Por lo general, los estudiosos dividen el capítulo 13 en 3 partes. Pablo presenta el amor, en primer lugar, como el don necesario en los versículos 1 al 3, luego como el don hermoso en los versículos 4 al 7, y finalmente como el don eterno en los versículos 8 al 12. Escuchemos ahora la palabra del Señor, comenzando en el versículo 1. Aunque yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Las matemáticas de Pablo son absolutamente fascinantes. Él dice, en esencia, que 5 menos 1 es 0. Si hablo en lenguas, y si tengo poderes proféticos, si tengo un conocimiento increíble, si tengo fe incluso para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Soy un cero gigantesco en términos del reino de Dios. D.A. Carson destaca aquí la implicación obvia. Él dice, principalmente, por tanto, cualquier don en particular es prescindible en lo que respecta al provecho espiritual o a la evidencia de la presencia del Espíritu. Pero el amor es indispensable. Los corintios han estado actuando como si el don de lenguas demostrara que uno es cristiano. Pero Pablo dice, aunque yo tenga la versión de lujo de las lenguas, aunque hable en lenguas de ángeles, si no tengo amor, no soy nada. La fuerza del argumento, por supuesto, es devastadora. Pablo está diciendo que no son las lenguas lo que demuestra que uno es cristiano. Es el amor. Puedes tener todos los dones en la mayor medida posible, pero si no tienes amor, no eres nada. Él continúa con este tema en el versículo 3. Y si repartiera todo lo que tengo, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Asombrosamente él dice que aun si yo hiciera
lo que Jesús le dijo al joven rico que hiciera, en Mateo capítulo 19, vender todos mis bienes y darlos a los pobres, lo cual Jesús dijo que podía hacer si quería ser perfecto. Aun si hiciera eso, y aun si me aferrara a mi confesión de Cristo en medio de las llamas, pero no tuviera amor, no gano nada. Estas cosas no significan nada, y de ninguna manera constituyen un testimonio cristiano convincente, a menos que fluyan de un amor espiritual auténtico y sean inspiradas por él. Todo lo que Pablo enumera aquí puede ser hecho y ha sido hecho por paganos inconversos. Los paganos hablan en lenguas todo el tiempo. El habla extática era bien conocida entre los griegos y los romanos, como también lo es entre grupos paganos todavía hoy. Distintivamente cristiano en hablar en lenguas. Y tampoco hay nada distintivamente cristiano en la profecía, dicho sea de paso. Las tierras paganas literalmente estaban llenas de profetas, y los paganos tenían también sus eruditos, por supuesto. Sócrates era pagano, y Pitágoras también. Eran hombres brillantes, pero eso no los hace cristianos. Y por supuesto, los paganos pueden ser generosos, fieles y valientes. Recorre toda la lista. Los paganos pueden hacer todas estas cosas, y en algunos casos tan bien como nosotros o mejor que nosotros. Y así, ninguna de estas cosas cuenta para nada en última instancia, dice Pablo, a menos que broten del amor. El amor es el don necesario. Dicho sea de paso, esta es la razón por la que algunos escritores y traductores cristianos más antiguos preferían usar la palabra caridad para traducir el tipo de amor que Pablo está recomendando aquí. En tiempos modernos, solemos pensar en la palabra caridad como relacionada con organizaciones que sirven a los pobres y reciben una exención tributaria del gobierno. Y eso es cierto, pero eso no es lo que la palabra realmente significa. La palabra caridad viene de la palabra griega charis, que significa don. Así que antes usábamos la palabra inglesa charity para traducir aquí la palabra griega para amor, agape, porque comunicaba que este tipo especial de amor tenía que ser recibido de Dios antes de poder ser dado a otras personas. Era amor de don. C.S. Lewis, en su libro Los Cuatro Amores, define este amor, la caridad, precisamente de esa manera. Dice que este amor divino de don en el hombre le permite amar lo que no es naturalmente amable. Leprosos, criminales, enemigos, necios, malhumorados, soberbios y burlones. ¿No es eso maravilloso? Este es un amor que se origina en Dios y que fluye por su Espíritu a través de su pueblo para tocar, llamar, salvar y restaurar a los quebrantados y a los perdidos de este mundo. Es amor milagroso, es amor de Jesús. Y sin ese amor como fundamento e inspiración para todo lo que decimos y hacemos, no somos nada y no logramos nada. Somos poco más que paganos enérgicos. Es el amor lo que finalmente da vida a toda vida y misión cristiana auténtica. El amor es el don necesario, y el amor es el don hermoso. Pablo dice eso en los versículos 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El apóstol dice aquí 15 cosas diferentes acerca del amor. No tendremos tiempo para examinarlas todas, pero muchas son razonablemente claras por sí mismas. Lo primero que dice es que el amor es paciente, en el versículo 4. Es importante notar que Pablo usa verbos para describir el amor aquí, no sustantivos. Eso es difícil de captar en inglés, pero literalmente Pablo está diciendo que el amor actúa de manera paciente. Lo mismo ocurre con la segunda cosa que dice. El amor es bondadoso. Versículo 4 parte B, o literalmente, el amor actúa de manera bondadosa. Leon Morris dice que por medio de esta palabra, que Pablo quizá inventó,
quiere comunicar que el amor responde con bondad hacia quienes lo tratan mal. Se entrega a sí mismo en bondad al servicio de otros. Y por supuesto, eso se parece muchísimo al tipo de amor que Jesús ordena en el Sermón del Monte, cuando dice, «Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen». Ese es el amor de Jesús. Y nadie había oído hablar de algo así antes de que el Hijo de Dios tomara carne y caminara entre nosotros. Pablo sigue diciendo en el versículo 4, parte C, que el amor no tiene envidia, el amor no se jacta, el amor no es arrogante, y el amor no es grosero. Versículo 5, parte A. La palabra griega que se usa allí tiene el sentido de hacerlo vergonzoso. Pablo la usa en otra parte para referirse a mala conducta sexual, y de manera más general, a un comportamiento que ofende el orden. Parece entonces que lo que Pablo está diciendo aquí es que un cristiano amoroso no perturba la comunidad cristiana con una conducta inapropiada, vergonzosa o egoísta. Y ese es un recordatorio útil. En séptimo lugar, Pablo dice en el versículo 5, parte B, que el amor no insiste en salirse con la suya. No es autoafirmativo. Versículo 5, parte C, el amor no es irritable. Versículo 5, parte D, el amor no es resentido. Ahora bien, en mi opinión, la ESV no ayuda mucho aquí. Tiene el amor no lleva cuenta del mal en la nota al margen, lo cual solo es útil si eres una de esas pocas personas que leen las notas al margen. Pero dejan como traducción principal, el amor no es resentido, que no estoy seguro de que capte del todo la idea. La palabra griega que se usa allí, logizomai, es una palabra tomada de la contabilidad, y Pablo la usa a menudo con el sentido de calcular o tomar en cuenta. Gordon Fee, un conocido erudito del Nuevo Testamento, escribe aquí, «Así como Dios en Cristo no toma en cuenta nuestros pecados contra nosotros, así también el que ama no toma nota del mal que se ha hecho contra él o contra ella», en el sentido de que no se llevan registros esperando que Dios o el hombre ajusten cuentas. Creo que eso es correcto. Creo que sería más útil dejarlo así. El amor no lleva cuenta del mal. La décima cosa que Pablo dice aquí es que el amor no se regocija en la injusticia. Eso está en el versículo 6. Y nuevamente, en el versículo 6, el amor se regocija con la verdad. Por supuesto, el amor cristiano nunca puede divorciarse de la verdad. El diccionario griego BDAG en realidad define la palabra usada aquí para verdad de esta manera. Dice que la verdad tiene que ver con el contenido de lo que es verdadero, especialmente el contenido del cristianismo, como la verdad definitiva. Si no estás compartiendo esa verdad con las personas, entonces, hagas lo que hagas además de eso, en última instancia, no es amoroso según el estándar bíblico. Luego, en el versículo 7, Pablo dice que el amor todo lo sufre. Esa es una frase o una palabra difícil de traducir al inglés. El comentario Pillar del Nuevo Testamento sugiere que la frase básicamente significa siempre resiste, o siempre soporta la presión, o nunca se derrumba bajo las presiones del mundo. Ese es un recordatorio útil, ¿no es cierto? Cuando cedemos en la verdad cristiana, o en la doctrina cristiana, no le hacemos al mundo ningún favor duradero. Cuando llamamos bueno a lo que la Biblia llama malo, quizás salvemos nuestra reputación, pero no salvamos a nuestros amigos ni a nuestros vecinos. Así que el amor dice la verdad, incluso cuando el mundo la llama odio. Luego, en el versículo 7, parte B, Pablo dice que el amor todo lo cree. Pablo no está diciendo aquí que el amor sea ingenuo. Está diciendo que el amor siempre está dispuesto a creer lo mejor. Y eso encaja muy bien con lo que Pablo dice a continuación. El amor todo lo espera. El amor cristiano requiere una firme confianza en el futuro que la Biblia dice que viene. Recuerda que fue porque Jesús sabía quién era y a dónde iba, que pudo amar a sus discípulos hasta el fin. Y así será también con nosotros. Lo cual nos lleva a lo último que Pablo dice en el versículo 7. El amor todo lo soporta. Por supuesto, pensamos en Jesús orando por sus verdugos mientras lo clavaban en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Ese es el tipo de amor que cambia el mundo. Gracias sean dadas a Dios. Verdaderamente el amor es el don hermoso. Y luego, por último, Pablo dice en los versículos 8 al 12 que el amor es el don eterno. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, como he sido conocido. Los versículos 8 al 10 han sido el centro de considerable controversia en los últimos años. Muchos de ustedes lo saben. ¿Qué significa que las profecías, las lenguas y el conocimiento pasarán? ¿Y cuándo pasarán? La doctrina del cesacionismo sugiere que ciertos dones espirituales han cesado, citando el versículo 8, porque lo perfecto ha venido. Lo perfecto, en ese argumento, suele entenderse como el canon cerrado de la Escritura. Pero hay una variedad de problemas con esa interpretación. Y uno de los menores no es precisamente el hecho de que rara vez se aplica de manera uniforme. Quieren que signifique que las lenguas han cesado, y algunos incluso, dependiendo de cómo definan la profecía, quisieran que eso también hubiera cesado. Pero casi nadie está preparado para argumentar que el conocimiento ha cesado. Y por eso sigue siendo una opinión minoritaria entre los estudiosos del Nuevo Testamento. Es mucho más natural entender lo perfecto aquí como una referencia al reino eterno. Cuando estemos en ese estado perfeccionado, no tendremos necesidad alguna de todos esos tipos de dones espirituales. Ese es el sentido que le da el pasaje David Pryor, por ejemplo, quien dice, cada uno de estos o bien llegará a ser irrelevante, o bien será absorbido en la perfección de la eternidad. Porque cuando venga lo perfecto, lo imperfecto pasará. D.A. Carson está en la misma línea aquí. Él dice, en estos versículos, Pablo establece el fin de la era como el momento en que estos dones finalmente deberán ser abolidos. Así que, una vez más, el amor es el verdadero don principal. Todos esos otros dones son solo para la niñez. Por eso Pablo continúa diciendo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Así que hay un sentido en el que algunos dones pueden quedar atrás al madurar. Pero el amor permanece para siempre. El amor es la marca suprema de la madurez cristiana. En versículo 13 nos lleva entonces a la conclusión definitiva. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es el don principal. El amor es la cualidad esencial. El amor es lo que nos hace brillar. Y por lo tanto, el amor debe ser la ambición más alta y la búsqueda más perseverante de la iglesia cristiana. Eso es lo que Pablo dice en el versículo siguiente, el primer versículo del capítulo 14. Él dice, procuren alcanzar el amor. Así es como se ordenan las cosas en una iglesia cristiana sana y madura. Los dones espirituales son apreciados, pero se mantienen en la perspectiva correcta. Se reciben con gratitud, como quiera que Dios los reparta. Pero la energía de la iglesia, el esfuerzo de la iglesia, la búsqueda de la iglesia está enfocada en crecer en amor. Habiendo establecido este punto tan esencial, Pablo ya está preparado para volver a su discusión sobre esos otros dones temporales, variados, útiles, maravillosos y menos principales. Gracias sean dadas a Dios, y gracias por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras.
Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.